Las aguas del Caribe vuelven a ser escenario de una crisis entre Cuba y Estados Unidos. En un incidente que ha sacudido la región y que podría tener consecuencias diplomáticas imprevisibles, la Guardia Costera cubana abrió fuego contra una embarcación rápida registrada en el estado de Florida, dejando un saldo de 4 personas muertas y 6 heridas en un violento enfrentamiento en aguas bajo jurisdicción cubana. La noticia llegó a través de un comunicado oficial emitido por el Ministerio del Interior de Cuba desde La Habana, lo que le otorga un peso institucional que va mucho más allá de un simple incidente marítimo. No estamos hablando de una versión extraoficial ni de un rumor amplificado en redes sociales. El propio gobierno cubano confirmó los hechos, asumió la autoría del operativo y presentó su versión de lo ocurrido. Según el relato oficial de La Habana, todo comenzó cuando una embarcación de la Guardia Costera cubana se aproximó a la lancha rápida de matrícula floridana con el objetivo de identificar a sus ocupantes, un procedimiento habitual en operaciones de vigilancia marítima. Sin embargo, según afirma el comunicado, fue desde la propia lancha estadounidense desde donde se disparó primero, hiriendo al capitán cubano que dirigía la operación de identificación. Fue en respuesta a ese disparo, según la versión cubana, que se desencadenó el intercambio de fuego que terminó con 4 personas muertas y 6 heridas a bordo de la embarcación. El Ministerio del Interior precisó además que los 6 heridos fueron evacuados y recibieron atención médica tras el enfrentamiento, un detalle que el gobierno cubano probablemente incluye para matizar la dureza del operativo. Sin embargo, la versión de los hechos está lejos de ser unánime, y en un incidente de esta naturaleza, la versión que se imponga en la narrativa internacional tendrá consecuencias directas sobre cómo se interpreta lo ocurrido. ¿Fue una respuesta legítima a una agresión? ¿O fue un uso desproporcionado de la fuerza contra una embarcación civil? Esas preguntas, por ahora, no tienen respuesta definitiva. Lo que sí es claro es el contexto en el que ocurre este incidente, uno de los momentos de mayor tensión entre Washington y La Habana en los últimos años. Las relaciones entre ambos países llevan meses deteriorándose, con acusaciones cruzadas, sanciones económicas, disputas migratorias y una retórica cada vez más confrontacional desde ambas orillas. En ese escenario, un enfrentamiento armado en el mar, con muertos de por medio, tiene el potencial de escalar con una velocidad preocupante. Las embarcaciones rápidas, conocidas como lanchas, han sido protagonistas frecuentes en las tensiones marítimas del Estrecho de Florida. En muchos casos, son utilizadas para el tráfico de personas que intentan abandonar Cuba en condiciones extremadamente peligrosas. En otros, forman parte de redes de contrabando. El gobierno cubano no ha especificado con claridad el perfil de los ocupantes de esta embarcación, limitándose a referirse a ellos como agresores, una terminología que en el lenguaje oficial cubano habitualmente se utiliza para encuadrar a quienes el Estado considera una amenaza a la soberanía o al orden público. Ese encuadre narrativo es significativo. Al llamarlos agresores, Cuba no solo justifica el uso de la fuerza, sino que también intenta anticiparse a cualquier acusación internacional de haber matado a civiles o migrantes. Si los hechos demuestran que quienes iban a bordo eran personas en situación de vulnerabilidad, la presión sobre el gobierno de La Habana podría ser considerable. Desde el lado estadounidense, la Guardia Costera de Estados Unidos no ha emitido hasta el momento una declaración oficial que contradiga ni confirme la versión cubana. Su silencio, en este contexto, es tan significativo como cualquier declaración. Washington deberá decidir en las próximas horas cómo responde a un incidente en el que 4 personas que viajaban en una embarcación matriculada en territorio estadounidense perdieron la vida a manos de fuerzas militares de otro estado. La comunidad cubanoamericana en Florida, una de las más políticamente activas e influyentes del país, ya ha comenzado a reaccionar con indignación. Para muchos de sus miembros, este incidente confirma lo que llevan décadas denunciando: que el régimen cubano no duda en usar la fuerza letal contra quienes intentan escapar o contra quienes se oponen a su autoridad en el mar. Los expertos en derecho internacional marítimo señalan que este tipo de incidentes están sujetos a una serie de normas y convenciones que regulan el uso de la fuerza por parte de guardias costeras. En términos generales, el uso de fuerza letal solo está justificado como último recurso, cuando existe una amenaza directa e inminente para la vida de los agentes. Si Cuba actuó en legítima defensa tras recibir un disparo, como afirma, su posición jurídica sería más sólida. Si la secuencia de los hechos fue diferente, el escenario cambia radicalmente. Por ahora, la Guardia Costera cubana mantiene sus operaciones de vigilancia marítima en la zona, según las informaciones disponibles. No hay señales de que el incidente haya alterado sus protocolos operativos, lo que sugiere que La Habana considera que actuó dentro de sus atribuciones y no anticipa consecuencias inmediatas que le obliguen a modificar su conducta en el mar.
El mundo observa, América Latina observa, y Florida, a pocas millas de distancia de donde ocurrieron los hechos, observa con una mezcla de consternación, rabia e incertidumbre. Lo que ocurrió en esas aguas esta jornada no es solo un incidente marítimo, es una señal de hasta dónde ha llegado la tensión entre dos países que llevan más de 6 décadas atrapados en una relación rota, y que hoy vuelven a mirarse desde lados opuestos de un mar manchado de sangre. Seguiremos informando a medida que se conozcan más detalles sobre la identidad de las víctimas, la reacción oficial de Washington y el posible impacto diplomático de un incidente que, dependiendo de cómo evolucione en las próximas horas, podría marcar un punto de inflexión en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.